Bien, está con nosotros Naida Medrano esta mañana. Más adelante yo le voy a preguntar a Naida, porque tengo que decirlo también, ella dejará el CDC en los próximos días, ¿no? A partir de septiembre, tengo entendido. Sí. Y bueno, tengo que preguntarle, mi obligación es preguntarle del por qué, si ya se cumplió un ciclo, hacia dónde tú irás nuevamente a hacer tu labor social. Naida, pero antes hay que aterrizar en estos temas. Claro. Mira, tú mencionabas hace unos minutos que hay factores externos y factores internos, ¿no? Que están propiciando un aumento en el precio de algunos productos de la canasta básica. Pues obviamente el combustible es uno de ellos, ¿verdad? No tengo ninguna duda que sea de esa manera. ¿Y qué otros factores, Naida? El incremento a la energía eléctrica que se está dando aquí en el país también podría estar a la base, ¿o me equivoco en cuanto a esa apreciación? No. Esos son los factores, de alguna manera, algunos de los factores, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, alrededor de este factor en específico, hay que comentar que también tiene un impacto directo en diversas aristas del acontecer nacional. Al tener una dependencia del proceso de importación de hidrocarburos, obviamente otra vez nos hace vulnerables cuando hay un proceso de fluctuación en sus precios. Y como bien sabemos, en los últimos años ha tenido variaciones importantísimas y alzas históricamente elevadas que han impactado directamente en bienes y servicios fundamentales para la vida del ser humano. Es así como tenemos para nuestro respaldo una gráfica desde enero del 2009 hasta el mes de agosto de 2012 y que vemos sí procesos en donde ha habido una disminución específica, que fueron los meses en los que y los días en donde hubo todo un proceso de publicitación alrededor de los precios de los hidrocarburos, pero que nuevamente va otra vez a repunte, ¿no? Tiene un repunte importante entre febrero y junio, julio del 2011 y ahorita el comportamiento va nuevamente hacia el alza. ¿Qué es lo que pasa cuando esto sucede? La energía eléctrica depende en gran porcentaje de combustible, es decir, no hemos llegado a un proceso de diversificación de la matriz energética, no hemos llegado todavía a materializar la propuesta de tener energía desde lo sustentable y esto nos hace seguir dependiendo del petróleo. Aunque tengamos hidroeléctricas, no son suficientes para abastecer al mercado energético y desde esa perspectiva, definitivamente, cuando hay un alza en los hidrocarburos, hay también un incremento en la energía eléctrica. O sea, la gente paga más por su factura de energía eléctrica. Vamos a la explicación de esto. Si bien es cierto, ha habido un plan de contención alrededor de esto, es decir, el Estado a través del gobierno ha hecho un proceso de subsidio hacia determinada cantidad de kilowatts consumidos, al fin y al cabo el proceso de erogación y de entrega del incremento que afecta al precio final termina pagándolo el Estado. Pero el Estado no tiene arcas solo de sus propios procesos de gestión, sino que también lo nutren los impuestos de las ciudadanas y los ciudadanos, es decir, nosotros y nosotras. Entonces, al final de la cuenta, aunque haya un proceso de subsidio para un periodo determinado en donde se está previendo un incremento, al final terminamos también pagándolos con los impuestos que perfectamente podrían ser utilizados, por ejemplo, para políticas sociales específicas, más allá de un subsidio determinado que está abonando a un funcionamiento altamente oscuro de esta distribución de la energía en El Salvador, ¿no? ¿A cuál subsidio te refieres? Al de energía eléctrica. El de energía eléctrica. Sí, al de energía Naida, eléctrica. este es importante tenerse un poco más, porque tú decías hace un momento, mira, en el precio de los hidrocarburos, yo te decía que no se puede hacer mayor cosa, pero tú decías que sí se puede hacer mayor cosa. Claro que sí. O sea, por lo menos se puede impulsar otras medidas, ¿no? Que coadyuven a ponerle más transparencia al mercado. Exacto. ¿Cuáles son estas medidas realmente que se podrían impulsar más allá de que de repente se dice, mira, es un mercado que no lo controlamos nosotros, porque de repente viene un huracán, golpea a la costa de los Estados Unidos y esto saca de funcionamiento 3, 4 refinerías y esto ya significa un incremento en los hidrocarburos? Hay una guerra en el Medio Oriente, igual la producción de petróleo disminuye y esto también afecta el tema del costo de los hidrocarburos y esa es la única explicación que muchas veces se nos da, ¿no? Y por lo tanto dicen, no se puede hacer mayor cosa aquí, tenemos que jugar con eso. Claro, yo creo que podría también trabajarse desde dos vertientes. Una de ellas desde el abordaje de la
perspectiva alternativa, Ajá. es decir, empezar a disminuir esa alta dependencia que tenemos de los hidrocarburos, que al fin y al cabo es un recurso finito y que genera procesos de especulación bárbaros alrededor de cualquier economía, y otro que tiene que ver con las medidas de contención dentro del mismo sistema. Es decir, que cuando exista una guerra en cualquier lugar o en lugares donde hay todavía reservas específicas de petróleo, no nos llegue a impactar a nivel internacional como lo hace. Eso depende mucho también de las decisiones políticas que alrededor de la construcción de un Estado existan. Y esto significa también, por ejemplo, la posibilidad de un debate sobre qué conviene a este país desde este aparato sistémico aún en cuanto a costo, beneficio, pero también decisiones pragmáticas alrededor de ello. En su momento dijimos que era importante valorar la posibilidad de entrar a Alba Petróleo sin satanizar la figura tal cual, a efecto también de buscar la disminución de procesos de importación, porque los precios del Golfo tienen una afectación mucho más expresa cuando estos procesos de especulación suceden. ¿Tú crees que sería una buena alternativa a ingresar a Alba Petróleos? Por supuesto que sí, desde la perspectiva misma del precio del mismo en mayoreo. Y bueno, si bien es cierto, algunas instituciones creadas alrededor de Petrocaribe, que es el nombre genérico o amplio de la empresa, específicamente de Alba Petróleos, no han logrado disminuir drásticamente el costo del combustible cuando es servido, sí creemos que debe de existir entonces un proceso de debate que permita que a la hora de que la persona consumidora o usuaria llega a utilizar este tipo de insumos, pueda entonces reinvertirse en un ciclo distinto. Ahora, son dos ejemplos distintos desde la perspectiva que Alba Petróleo es una empresa millonaria, como una empresa cualquiera, una empresa, y Petrocaribe se vería desde la perspectiva íntegra de Estado, es decir, es la inclusión de un Estado en una posibilidad de hacer transacciones. Naira, estas son las preguntas que le molestan muchas veces, no a la gente, ¿no? Porque la gente las agradece porque de repente dice, mire, hay que tener como parámetros para ver cómo se ha manejado una cosa en el pasado y cómo se está manejando ahora, pero sí le molesta a algunas personas. ¿Ha habido alguna diferencia o notas tú alguna diferencia de cómo este gobierno, esta administración está manejando el tema de los hidrocarburos respecto a otras administraciones? Que por cierto fue muy criticada, ¿no? La forma como se enfrentaba el tema de los hidrocarburos en administraciones anteriores. Ahora estamos en condición de preguntar si se nota alguna diferencia o hay alguna diferencia. Yo creo que el discurso que escuchamos alrededor de esta pregunta desde funcionarios públicos, aún desde el muy respetado doctor Dada Iresi, que merece toda la venia desde la perspectiva técnica y ética, es que El Salvador orbita alrededor de un libre mercado. Yo creo que si desde el Ejecutivo, sin un proceso de debate, sin la posibilidad de alternativas o sin tampoco la decisión política estratégica de darle un viraje importante al paradigma de desarrollo en el cual vive El Salvador, no se da, definitivamente los gobiernos de manera sucesiva seguirán transitando sin que se nos modifique ni la dependencia, ni el proceso alternativo que se puede dar alrededor de ello, y que nos va a hacer girar alrededor de un círculo vicioso que no va a lograr romperse porque beneficia a determinados círculos de poder que están marcados a nivel internacional. En este sentido, sí, no nos cansamos de recomendar al Ejecutivo que genere todo un proceso de diversificación de la matriz energética, que eche mano, por ejemplo, de inventos importantes como la turbococina, que también hace un proceso de disminución de la dependencia del hidrocarburo en el impacto de precios, por ejemplo, al gas licuado de petróleo. Y que se generen también mecanismos de pensamiento y de política pública y de acción concreta diferentes a lo que se ha venido gestando en El Salvador y a nivel mundial. Es decir, El Salvador tiene en sus manos en esta crisis la posibilidad de hacer propuestas concretas, de hacer golpes de timón importantes, y creemos que nuevamente se nos está yendo la oportunidad de las manos. Desde el movimiento social no queda más que señalarlo y por supuesto decirlo
para que la gente, para que la población salvadoreña sepa que todavía hay posibilidad Claro, de construir. mire, y no crea que nos estamos saliendo del tema, porque uno está amarrado al otro, ¿no? Claro. En la medida que suben los combustibles, el señor que llega a la tiendona, el que llega al mercado a dejar las verduras, el repollo, las papas, los tomates, etcétera, pues si sube el precio de los combustibles, esta persona cobra más por el flete. Exacto. Y entonces la señora, dueña del canasto, de los canastos o del puesto de venta de verduras, les tiene que subir también a las verduras. Así es que una cosa está amarrada a la otra. Sí sabemos que un aspecto importante, como dice Naira, es diversificar, por ejemplo, la agricultura, que seamos autosostenibles, por ejemplo. Entre más producción agrícola haya en el país, va a haber más oferta en el mercado, ¿no? Y si hay más oferta, pues obviamente las condiciones de los precios van a ser distintas. Naira, volviendo al tema de los hidrocarburos, que decimos está relacionado uno con el otro, ¿de qué sirve o cuánto nos sirve la forma polinómica, creo que se llamaba, ¿no? O el precio de referencia de los hidrocarburos? ¿Y de qué sirve, por ejemplo, o cuánto nos sirve que nos digan, mire, esta es la ruta del ahorro en el tema de los combustibles? Bueno, yo creo que el Estado no puede hacer más que eso, es decir, su misma configuración, tal cual conversábamos anteriormente, no está hecha para dar un refuerzo mucho más fuerte a las personas que utilizamos o al fin y al cabo somos todas hidrocarburos o derivados del mismo, ¿no? En este sentido, si bien es cierto, son tips importantes a la hora de generar un ahorro determinado en las familias salvadoreñas, la investidura de ministerio desde la perspectiva de ejecutivo podría generar mecanismos de transformación estructural y no orbitar alrededor de un problema que eventualmente puede levemente disminuirse en costo, pero no de manera estructural, es decir, no se toca la raíz del problema. De la misma forma, el proceso de establecimiento del precio de referencia, lo hemos visto en reiteradas ocasiones, se ha hecho un proceso de análisis, estuvimos en algunas reuniones con el Ministerio de Economía, era una fórmula que también se ha venido como limpiando porque estaba altamente inflada, pero aún con mucha grasa, como decía. Exactamente, pero aún con esas limpiezas que se les han hecho, vemos que el impacto directo hacia el precio, de acuerdo a la fluctuación internacional, no es tan alta y que depende mucho precisamente de la especulación alrededor del precio internacional del petróleo. Por eso es que el CDC, y por eso es que creo firmemente en la necesidad de la transformación del paradigma de desarrollo. Si seguimos dependiendo altamente de los hidrocarburos y no hay un proceso de transformación alrededor de ello, y mucho menos un fortalecimiento específico en las decisiones soberanas de un Estado, la población salvadoreña seguirá resintiendo este tipo de incrementos, ¿no? Bueno, vamos a hacer de nuevo una pausa. Regresamos en breve para continuar esa conversación con Naira Medrano en el poco tiempo que nos queda ya. Volvemos.